Hola, buenos días. Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo para el Pueblo de Dios. Hoy en el taller de interpretación vamos a ver la formación del Antiguo Testamento, vamos a ver la tradición yavista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal y también vamos a tocar algo sobre el Nuevo Testamento para descubrir la realidad que nos ofrece la Sagrada Escritura. Bienvenido y ya sabes, escucha, pregunta y estamos a tus órdenes. Que Dios te bendiga. Hola Margarita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Margarita? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto saludarla otra vez. Igualmente. Gracias. Hola Marta, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de San Lunes? Oh, pues bien. Con el brillito, no se quiere no levantar. Está fresco, ¿verdad? Sí. Yo tengo mucho frío, soy muy friolenta. Pero a gusto. Qué bueno. Ya no me tapo y ya. Ahorita el Espíritu Santo nos quita el frío, primeramente Dios. Sí, ahorita. Sí, maestro, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está? Ahí estamos. Pues ya somos 3, ya somos 4. Ya estamos. Ya. Vamos a ver ahí al rato quién se vuelve se va poniendo, pero vamos aventajando, ¿les parece? Sí, pues ya es Sí. hora, maestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de comenzar una nueva semana, la segunda del Adviento. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos dé la gracia de aprovechar nuestras vidas para conocerte cada día más y servirte mejor. Te pedimos esto, Padre, y por nuestras familias, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Juan Diego ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, según yo, lo último que vimos fue esto del Antiguo Testamento, a la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Siempre recuerden que la Biblia no cayó del cielo, se ha ido haciendo poco a poco. Nada en la vida cae del cielo. Todo se va formando. Hasta la creación, el Señor la hizo poco a poco. Si ustedes y yo vamos al Génesis, vamos a ver que Dios, todo en la vida tiene un proceso. Igual la Sagrada Escritura tiene este largo proceso de miles de años para su formación. Y a veces personas que porque la hemos leído una vez ya la queremos interpretar. Si no tenemos ni idea cuándo se hizo, o quién la hizo, o para qué la hizo. Recuerden, la Biblia, la Biblia es el libro del pueblo de Dios, un pueblo lleno de fe y de esperanza, que es el pueblo israelita. Y nosotros como seguidores del Señor Jesús la heredamos. Heredamos la Sagrada Escritura también del Antiguo Testamento y Jesús viene a planificarlo con su vida y viene a enseñarnos cómo vivir estas palabras de Papá Dios para que tengamos un nuevo mundo, un mundo donde todos para uno y uno para todos. Pero mientras las personas que nos decimos católicos, cristianos, no nos demos a la tarea de un buen estudio de la Sagrada Escritura, pues vamos a seguir siendo hombres de poca fe, mujeres que sí aman mucho a Dios, pero que no saben explicar su fe. En la carta de Pedro dice, den razón de su fe,
que sepamos dar razón de nuestra fe. ¿Cómo podemos dar razón de nuestra fe hoy ante el Internet, ante tanta información y deformación que hay en los medios? Pues creo que primeramente conociendo al Señor Jesús. Y para conocerlo, recuerden que no hay otra manera más que leer la Sagrada Escritura con atención, con detenimiento y con esperanza. Ayer, ayer segundo domingo de Adviento, San Juan Bautista en nuestra Santa Madre Iglesia nos invitaba a prepararnos a la venida del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo prepararnos hoy, siglo XXI, a la venida del Señor? Creo que la mejor preparación es a hacer un buen curso de Biblia y aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. A mí algo que me ha servido mucho en estos últimos 20 años de estudiar la Sagrada Escritura es que lo que aprendo trato de ponerlo en práctica. ¿Cómo es esto? Pues sí, que si aprendo que se interpreta de esta manera, pues yo intento interpretar o intento leer y releer y releer y releer lo que mis maestros me van dando. Y así es como, así es como uno va creciendo en la fe. Entonces hoy vamos a ir con el Nuevo Testamento. Según yo ya les envié el material para que ustedes luego lo tengan ahí. Es un buen material. Van a ver que les va a servir mucho y compártanselo a los demás. ¿Sale? No me lo ha mandado a mi maestro. ¿No te lo mandé, Marta? No, yo estuve esperando el sábado y todo. Hasta fue a sacar otras copias, pero no me lo. A mí tampoco. Válgame Dios, entonces ¿a quién se lo mandé, Dios mío? Ahorita se lo reenvío que termine la clase para poderme salir de aquí, porque ahorita ya no me puedo salir de la pantalla, pero ahorita se los reenvío entonces, ¿sale? Yo los estaba escribiendo aquí del video, pero pues no, o sea, mejor si los manda, mejor. Ok. Ayúdanos, ¿no, Marta? Por favor, con el Nuevo Testamento. Sí, maestro. Por favor. En el Nuevo Testamento. Evangelio, según el modo de hablar cristiano primitivo, quiere decir el mensaje de salvación comunicado oralmente, cuyo tema y contenido es Jesucristo, en quien se hace presente el reino de Dios. Debiera haber, pues, un solo evangelio, pero hubo al comienzo más de 60. Es la comunidad cristiana la que fue descartando poco a poco los que considera falsos y se quedó con solo 4 tradiciones a las que ahora llama 4 evangelios. Cada evangelio no pretendía hacer una biografía de Jesús, sino dar testimonio de la fe en él, despertar y afianzar la fe en Jesucristo. No trataban los evangelios simplemente de exponer lo que dijo o hizo Jesús en una situación histórica determinada, sino obligar a los oyentes, a cada oyente, a optar frente a Jesucristo, que estaba presente para cada oyente en el culto de la comunidad cristiana. Miren, esto es lo que son los evangelios, una catequesis. Y muchas personas queremos leerlo como una historia. Y así nunca lo vamos a entender. Porque luego andamos buscando, ¿y cuándo nació el Señor Jesús? ¿Y qué día se murió? Y así cosas históricas que no vamos a encontrar. Porque más que acontecimientos históricos que pasaron, pero el trasfondo no es ese. El trasfondo es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que venció la muerte, que Jesús nuestro Señor es el que venció la enfermedad, que Jesús nuestro Señor vence la naturaleza, que nuestro Señor Jesús vence al demonio. Eso es lo que nos expresan los 4 evangelistas. Y también también entender que para tener un conocimiento básico del Señor Jesús, así por decirlo de una manera, solamente leyendo los 4 evangelios.
o a los 4 evangelistas. Hay una lectura que se llama Evangelio Concordado. Y esos libros de Evangelio Concordado, viene cada escena de los evangelios. Por ejemplo, como hoy el evangelio del paralítico, el paralítico viene en los 4 evangelistas, en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Y lo que hace el evangelio concordado es que nos narra este milagro, pero va agarrando las cosas diferentes de cada uno, y a nosotros ya nos queda muy bien explicado el milagro de hoy. Yo les invito a que luego por ahí, si un día que vayan a una librería de estas católicas, se consigan un libro del Evangelio Concordado. Y es leer los 4 evangelios de un solo tirón, y nos va a servir mucho para crecer en la fe en el Señor Jesús. Entonces, retomando esto, recuerden que solamente leyendo el evangelio podemos conocer al Señor Jesús. A veces muchas personas escuchamos historias de Jesús aquí y allá, pero no, donde nomás lo vamos a conocer. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos dejó estos 4 evangelistas, para que nosotros tengamos fe en el Señor Jesús. Ay, bríncale, Memo. Ahí está. Marta, ¿quieres continuarle, por favor? Sí, maestro. El Nuevo Testamento tiene en su seno géneros literarios tan diversos como el Apocalipsis o las cartas de San Pedro. El Apocalipsis de Juan, por ejemplo, pretende fortalecer a los cristianos de Roma durante la persecución de Domiciano, haciéndoles confiar en la providencia de Dios a pesar de todas las angustias trágicas. Dios conduce sabiamente a la historia y todo terminará en el triunfo de Cristo, simbolizado en el triunfo de un cordero. Otra cosa, acuérdense eso de los géneros literarios. Por ejemplo, lo que hizo ayer Juan Bautista es una profecía, ¿verdad? Está anunciando y denunciando. Enderecen el camino del Señor. Ese era el género literario, era un anuncio y una denuncia. ¿Cómo me estoy yo preparando para la venida de Dios a mi vida? Siempre tenemos que ir al género literario para interpretarlo bien. Cuando alguien nos anuncia o nos denuncia algo, nos está haciendo una exhortación a que aprendamos de esa persona. ¿Y cómo iba vestido a Juan Bautista? ¿Se acuerdan? De una manera así muy, pues, no decirla simple, sino de una manera muy rústico, ¿no? Muy rústico. Gracias, Marta, así muy sencillito, ¿verdad? Sí. Cómo prepararnos viendo a este personaje, Juan Bautista, pues así de una manera sencilla de prepararnos, creo, es una buena confesión, que es el evangelio de hoy, hacer caridad, leer la palabra, ver hacia adentro de nosotros qué es lo que está mal, por lo que no puede ser el Señor nuestro Rey. Pero todo parte, fíjense, del texto sagrado que ayer, que es un anuncio y una denuncia de parte de Juan Bautista. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos leyendo, siempre nos preguntemos, ¿qué género literario estoy leyendo? ¿Y dónde lo van a encontrar? Pues en las notas de su Biblia. Y si no viene ahí, pues se meten a la página de merkabah.org y buscan si es el Nuevo Testamento, 160 Nuevo Testamento, y ahí van a tener como 250 libros para leer el Evangelio y los otros 23 libros.
Y luego si se meten al Antiguo Testamento, se ponen 150 Antiguo Testamento, Merkabah, y ahí van a encontrar otros 300 libros para entender el Antiguo Testamento. Y ahí vienen los géneros literarios, los objetivos de cada libro. Yo aquí yo ya se los paso así como un resumen de todo esto, pero para que ustedes también tengan bibliografía y vayan buscando. Acuérdense que el que busca encuentra, dice nuestro Señor. Y dice otro de mis maestros que la necesidad tiene pies. Otra cosa muy importante al leer la Sagrada Escritura es descubrir la realidad que nos está diciendo. Por ejemplo, cuando vemos las parábolas, sobre todo la parábola del sembrador, que viene una pequeña explicación. ¿Esa pequeña explicación la dio Jesús o quién la dio? Jesús no la dio, porque sus oyentes conocían el género literario del mashal, que es la parábola. Ellos entendían muy bien. Esta explicación de la parábola la dio la iglesia a nombre de Cristo. Porque la gente decía, ¿y qué es eso de una parábola? Ya cuando el evangelio salió fuera de Galilea, fuera de Jerusalén, fuera de Samaria. Y pues la iglesia como maestra y madre da la interpretación que viene ahí. ¿Por qué? Porque la gente no entendía que era una parábola. Y así hay algunas cosas que la iglesia en nombre del Señor Jesús tuvo que poner para que fuera más entendible la palabra del Señor a los demás. Por eso un santo decía, debemos de buscar las mismísimas palabras del Señor Jesús. El doctor Juan López Vergara, él es un especialista en eso, en buscar las mismísimas palabras del Señor Jesús, y por eso a mí me gusta mucho leer sus libros. Él es un hermeneuta muy bueno para todo esto, y yo les recomiendo siempre sus libros. Siempre que saque un libro el maestro Juan, léanlos, por favor. Son cosas muy técnicas y muy profundas. ¿Me ayudas, Margarita, por favor? Descubrir la realidad. Hay textos de los evangelios que proceden de Jesús y otros que son creaciones de la comunidad cristiana. A veces los textos bíblicos expresan hechos históricos en formas simbólicas. Otras veces expresan hechos incognoscibles para el hombre usando la forma de un relato histórico. Lo definitivo fue que en la resurrección se les reveló a los apóstoles que el reino de Dios había comenzado, y para ellos esto fue el núcleo, lo más importante de su predicación, lo que les descubrió plenamente el sentido de la vida histórica de Jesús. El encuentro con Jesús no es arqueológico, erudito o libresco, sino existencial, vivencial, y por eso en la predicación del Evangelio, aun con expresiones ampulosas o recargadas, lo que se proclama es la salvación que Dios ofrece en Cristo, modelo del hombre nuevo para una sociedad nueva. ¿Ustedes bien han escuchado esto alguna vez? Que lo que nos narra a veces no son las palabras del Señor Jesús, que son las palabras de la iglesia. Porque acuérdense que la palabra del Señor Jesús ha sido traducida, interpretada. Los primeros que interpretaron las palabras y los dichos y los hechos del Señor Jesús, pues fueron los apóstoles. Cuando por ejemplo, hoy en el Evangelio, cuando Jesús nuestro Señor le dice al paralítico, ánimo amigo, tus pecados te son perdonados, ellos ponen al final y vieron grandes maravillas. La grande maravilla que vio la iglesia es que Jesús llegó ya después de resucitado y les dijo,
les dijo el Señor Jesús ya resucitado, me ha sido dado todo poder. Reciban el Espíritu Santo. A quien le perdone los pecados les quedarán perdonados y a quien se los retenga les quedarán retenidos. Y desde ahí desde ahí nos dan esta catequesis de que para que se nos perdonen nuestros pecados, pues tenemos que estar en la iglesia. Tenemos que ir al sacramento de la confesión. Y por eso algunas personas dicen, no, pues ¿para qué voy con un padrecito si es bien pecador a confesarme? Mejor yo me confieso solo con Dios. Pues sí, pero si nos confesamos solo con Dios, nuestros pecados no quedan perdonados. Para eso Dios dejó este sacramento de la confesión o de la reconciliación, como lo quieran llamar. Entonces se fijan qué importante es ver el contexto del texto. Nuestro Señor ahí, el evangelista Lucas, quiere decirnos eso, que solamente en la iglesia es donde encontramos el perdón para nuestro pecado, porque Cristo dejó la iglesia para que se nos perdone nuestros pecados. ¿Y cómo hacer una buena confesión? Una buena confesión hay que hacerla con algo que se llama con ganas de ya no volver a pecar, con propósito de enmienda. Porque si no, pues cada 15 días o cada mes que yo me confiese, voy a llegar y voy a confesarme y voy a decirle al Padrecito, soy el mismo con los mismos. Y pues no se vale. Pero cuando nosotros sabemos que el Señor dejó esta gracia en la iglesia para que cada día peque menos. ¿Cuándo voy a pecar menos? Cuando me muera. ¿Sale? Hasta ese momento dejamos de pecar como seres humanos. Pero no por eso nos vamos a dar por vencidos. Para eso nos dejaron este sacramento de la reconciliación. Entonces vean cómo las palabras del Señor Jesús son interpretadas. Y luego, de acuerdo al contexto que iba trasladando el texto sagrado, se iban interpretando. Y por eso, pues, para interpretar bien la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que interpretarla, pero con todas estas bases. Margarita, ¿puedes continuar, por favor? El canon. El canon. El canon es la lista oficial de los escritos que la Iglesia ha reconocido como inspirados. ¿Qué significa inspirado? Lo hemos visto en el número 1 de este mismo capítulo, citando precisamente lo que al respecto dice el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica llegó a considerar como la Biblia, es decir, el conjunto de libros inspirados por Dios para nuestra salvación. La versión al latín que hizo en el siglo IV San Jerónimo, una versión a la que la Iglesia llamó la Vulgata, la popular, se llaman libros canónicos. Como los protestantes, prestando crédito a las razones seriamente aducidas por Lutero, discutieron la inspiración, algunos de esos incluidos en la Vulgata. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, volvió a discutir el asunto y terminó por aprobar definitivamente para los católicos el canon, que todavía permanece. Los libros que todos hemos considerado siempre como inspirados se designan protocanónicos. Los que los protestantes no aceptan como totalmente inspirados son llamados deuterocanónicos. Acuérdense, los libros protocanónicos no se dudó en ningún momento en que fueran canónicos, inspirados. Del Antiguo Testamento son 39 libros, 7 son deuterocanónicos, y del Nuevo Testamento son 20 y 7 deuterocanónicos. Pero se tuvo que hacer así para ver, porque acuérdense que el Espíritu Santo va iluminando a la iglesia y el que toma las decisiones es la iglesia como madre y maestra. Y estos 73 libros que nosotros tenemos son para que los vivamos todos.
todas las enseñanzas que vienen ahí, aplicarlas a nuestra vida. Hay algunas enseñanzas que no hemos practicado muchas personas. Y yo les digo de mi parte, pues que es la humildad, que al leer la Biblia bien, nos tiene que dar humildad. Al leer la Biblia también nos debe de hacer caritativos con los demás. Al leer la Biblia tenemos que luchar ¿contra quién? Contra mí mismo, nada más. Pero si yo no aplico todas las enseñanzas que vienen en estos 73 libros, pues voy a ser un mediocre. Nomás creo a la mitad. Rebeca, ¿nos ayuda con los criterios de selección para el canon de la Biblia, por favor? Y cómo no. Criterios de selección. Para el Antiguo Testamento, la Iglesia se guió en gran parte por la práctica y la enseñanza de Jesús y sus seguidores, que consideraron el Antiguo Testamento como inspirado, con la lista larga de libros aceptados por los judíos, tanto dentro de Palestina como fuera, en la diáspora. Para el Nuevo Testamento, el criterio para decidir qué libros serían admitidos fue el de la apostolicidad del escrito, que significa eso, que la Iglesia recibió como inspirados los escritos que ella creía que habían sido redactados por los mismos apóstoles o por alguien que les había mantenido un contacto muy estrecho con algún apóstol. Originalmente, pues, la apostolicidad de un escrito era el criterio de autoridad para su aceptación como inspirado. ¿Cuál es el criterio decisivo? La aceptación como tal por la Iglesia. Si la Iglesia tiene la gracia, el carisma, don para interpretar y validar válidamente la Sagrada Escritura a sus miembros, entonces tiene lógicamente la gracia, el carisma y don de definir y conservar el canon. Gracias, Rebeca. Miren, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, y la carta de Santiago están muy relacionados. Por ejemplo, en la carta de Santiago dice, el que domina su lengua, lo domina todo. Y en el Evangelio de Mateo dice nuestro Señor, di sí cuando es sí y no cuando es no. Los que aceptaron este canon, los que hicieron el canon fueron así, fueron correlacionando las palabras del Señor Jesús con las palabras que luego los apóstoles escribieron, y ya, no, pues sí, son enseñanzas del Señor Jesús. Por ejemplo, en la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan, que nos dice, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí San Juan ya dice el mandamiento que Jesús nos dejó. Y ya nos vamos al Evangelio de Juan, y ahí dice en Juan 13:34, y así fue como la Iglesia, estudiando, analizando, claro, e inspirada por el Espíritu Santo, deciden cuáles son los libros canónicos. Si todas las personas que somos católicas viviéramos el canon, les apuesto que todos pensaríamos diferentes, pero todos tendríamos una meta. La meta de todos para uno y uno para todos. Para eso se dio el canon en la Iglesia. Para que todos tengamos un mismo fin, una misma meta, que es hacer un mundo mejor para todos, no nomás para mí, sino para todos. Un mismo corazón, un mismo espíritu. Así es, como dicen Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Gracias, sí. Marta. Graciela, ¿nos ayuda con la conclusión, por favor? Sí, profe. Conclusión importante que está reservado por Dios en la Sagrada Escritura es lo que tiene que ver con nuestra salvación, lo que no afecta, no eso significa
que la Biblia no pretendió hacernos físicos, biblios, historiadores y geógrafos, sino creyentes. Sagrada Escritura no pretende reservarlo para que ninguna de estas ciencias, sino que tiene que ver con nuestra salvación, con la salvación de los seres humanos como cabeza de la creación. ¿Me esperas tantito, por favor, Graciela? Acuérdense, lo que los libros sagrados nos revelan es para nuestra salvación, para que el mundo sea mejor. A eso vino el Señor Jesús a este mundo. El Señor Jesús no vino no vino a darnos nuevas normas, a nuevas reglas, sino cómo vivir las reglas que nos había dado el Padre en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vivir todos para uno y uno para todos? Pues así de fácil. Haciendo el bien a todos, no evitando hacer el mal a los demás. Es lo que nos revela todos los 73 libros. Y si ustedes y yo partimos de ahí a leer para interpretar la Sagrada Escritura, vas a ver cómo me debo de preparar, pues haciendo el bien a todo el mundo. ¿Cómo debo de esperar la venida del Señor Jesús a mi vida? Haciendo el bien a todo el mundo. ¿Cómo necesito confesarme para hacer una buena confesión? Haciendo el bien a todo el mundo. ¿Qué les parece? Tan sencillo desde el canon, ¿sale? Sí. Acuérdense, la teoría la llevamos a la práctica en nuestra vida. Graciela, ¿puedes continuar con el punto B, por favor? Toda la predicación eclesiástica que toda la religión debe alimentarse de la Sagrada Escritura y dirigirse por ella. Quien predica habla con quien entrega palabras de Dios que se puede pues predicar ni enseñar nada que vaya en contra de la Sagrada Escritura y que de alguna manera no encuentre su fundamento en ella, en la explicación multicelular de la Iglesia ha dado a la Sagrada Escritura. Acuérdense, por eso, gracias, Graciela. Acuérdense, toda la predicación debe de salir desde la Sagrada Escritura. Desde la Sagrada. Todo lo que enseñamos debe de partir de ahí. A ver, ¿por qué nos debemos de confesar? Porque Jesús lo dice. ¿Dónde lo dice? Pues lean Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 y siguientes. Que el sacramento el sacramento de la unción de los enfermos, ¿dónde dice? Carta de Santiago. Que el sacramento de la Eucaristía, ¿dónde dice? Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El bautismo, ¿dónde dice? Evangelio de Mateo 28, 16 al 20 y así. Siempre tener las bases sólidas desde la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo de verdad cada uno de nosotros y nos vayamos asemejando al Señor Jesús. Si ustedes y yo no nos alimentamos de la Sagrada Escritura, nuestra iglesia se va a acabar, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Se va a acabar. Porque estamos viviendo de conceptos, estamos viviendo de teorías. Y lo que nos invitan los libros sagrados no son a las teorías, son a poner en práctica las enseñanzas del Señor Jesús en nuestras vidas. Y por eso Jesús nuestro Señor dejó a la iglesia como madre y como maestra, para que nos enseñen todo lo que debemos de cumplir. El inciso C, Graciela, por favor. El magisterio ejercido por los obispos
no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, recuerda el Concilio Vaticano II. Gracias, acuérdense. La iglesia no puede decir, ay, esto que dijo el Señor Jesús no, ya no es aplicable hoy. Por ejemplo, ha habido una gran controversia en muchos lados por un mal uso de unas palabras que en una entrevista que le hicieron al Papa Francisco sobre los homosexuales. Y mucha gente anda diciendo que el Papa ya aceptó a los homosexuales, que se van a casar en la iglesia. Lo que pasa es que esos canijos que le hicieron la entrevista le cortaron unas palabras al Papa y le dejaron nomás así para que se oyera lo que ellos querían que se dijera. Y el Vaticano ha dado muchas entrevistas sobre este tema y dicen, no, pues están locos. Transgiversaron las palabras del Santo Padre. ¿Por qué? Porque si el Papa dijera que se pueden casar los homosexuales, pues está yendo contra la Sagrada Escritura. Porque así lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. Así de duro dice, ¿sale? Y también lo tomó aquí el cardenal Juan Sandoval una vez. Ni los borrachos, ni los idólatras, ni los lujuriosos, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. Esto viene en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Si el Papa dijera otra cosa, estaría yendo contra la palabra de Dios. Y no. Lo que pasa es que transgiversaron sus palabras. Nada más cuando ustedes quieran ver algo de lo que dice el Papa Francisco, pues no abran los medios, estos que del Google, métanse al Vatican.va, vean las enseñanzas del Papa, a sus entrevistas, y ahí están completitas. Nada más es una recomendación para cuando escuchen que digan algo del Papa. Luego yo me voy al Vatican.va porque a veces me preguntan mis alumnos, mis amigos, y ya les reenvío la información de fidedigna, porque esa es la página oficial del Vaticano. Marta, ¿nos ayudas, por favor? Sí, maestro. Detalles. Estamos muy acostumbrados a ver que la Biblia que usamos tiene capítulos y versículos, conforme a los cuales la citamos normalmente, pero quizá no sepamos que tal división de los libros, por útil que nos parezca, no apareció sino tardíamente en la Iglesia. La división en capítulos se hizo en el siglo XIII. La hizo el obispo inglés Stephen Langton en el año 1226. Y los versículos se pusieron en el siglo XVI, concretamente en el año 1551. Fue una edición francesa, la del editor e impresor francés Robert Estienne, que traía conjuntamente con la traducción francesa el texto griego y latín. La primera que usó los capítulos y versículos que ahora conocemos. Lutero, tan buen conocedor de la Biblia, solo conocía la división en capítulos de una Biblia inglesa del siglo XIII y así la usó. La división en capítulos, muy útil para citar la Biblia, a veces desbarata el sentido de un relato porque lo corta inoportunamente. Acuérdense que ustedes y yo contextualizamos el texto. ¿Se acuerdan? Sí. Contextualizar el texto es leer unos versículos antes y unos versículos después. ¿Para qué? Para no quitar de contexto las palabras del Señor Jesús. Porque a veces ya le hacemos decir otra cosa a la palabra de Dios que no dice ahí. Y por eso es siempre necesario leer unos versículos antes y unos versículos después. Por ejemplo, fíjense, las palabras antes del Evangelio de hoy, dice, y la fama de Jesús se difundía cada vez más.
Grandes multitudes venían para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades, pero él se alejaba para orar en lugares solitarios. Después de esto, Jesús salió y fue con un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, sentado a su despacho, y le dijo, sígueme. Ese es el contexto del texto de hoy. O sea, ¿por qué lo seguía tanta gente hablando de los fariseos y todo esto? Porque Jesús hacía muchos señales, muchos prodigios, y por eso estaban ahí los fariseos y mucha gente siguiendo al Señor Jesús. Pero ¿qué hicimos? Leímos unos versículos antes y unos versículos después. Y si nosotros nada más leemos la pura perícopa, el puro pedacito de la Sagrada Escritura, no vamos a poderla interpretar bien. Eso es muy importante para ustedes y para mí, el contextualizar el texto. ¿Quieres continuarle, Marta, por favor? Las Biblias primeras venían con todas las letras en mayúscula y sin signos de puntuación. Este dato nos dejará sospechar que tal cosa podía también cambiar mucho el sentido de lo escrito. Interpretar y estudiar la Biblia no es cosa fácil, pero sí importante. En todo caso, su mensaje fundamental sí es fácil de captar y con la práctica hasta los detalles resultan accesibles. Por ejemplo, los detalles de ayer que veíamos de Juan Bautista, ¿verdad? Que traía ay, de cuero, que traía una ropa así muy sencilla, que comía chapulines. Pues, piel de camello, ¿no? Piel de camello. Son detallitos que van surgiendo y esos detalles nos ayudan a interpretar. A ver, ¿cómo debo de prepararme para la venida del Señor? Pues de una manera muy sencilla. Nada de que me voy a ir a las fábricas de sabe qué, a Liber sabe qué, a tal tienda a comprar. No, ¿sabes qué? Pues si quieres prepararte a la venida del Señor y se los comparto a ustedes también. Ojalá que... ¿verdad? ¿Mande? Lo que dice también que lo presenta en el desierto. En el desierto, en la También soledad. es importante, ¿verdad? Así es. Es cierto que hay aridez, que no hay nada. O sea. Que tengamos ese encuentro personal con el Señor. Les quiero hacer una propuesta para sus familias. ¿Qué les parece si le dicen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus parientes, que esta Navidad compren un regalo especial para alguien, para un niño, para una persona adulta, para una mujer, para un hombre, y que sea el primer regalo que pongan en su nacimiento, en su arbolito? Y que luego se lo compartan a alguien, pero que todos cooperen para ese regalo, todos como familia, en esta época de pandemia, que todos digamos, aquí están mis 20 pesos cada quien, si somos 6 de familia, pues ya le compramos un regalo de 120 pesos. Pero un buen regalo para alguien. Cada uno de nosotros piense, niño, niña, señor, señora, y ya luego ustedes acompañen a sus nietos o a sus hijos a entregar ese regalito a algún niño de la calle o alguna de las personitas que luego nos sirven ahí limpiándonos los espejos, los vidrios. Sí, maestra. Y van a ver que esa es la mejor preparación para la venida del Señor a nuestra vida. Yo les agradezco mucho a Graciela y Juanita. Qué bueno que hoy Juanita ya tuvo chance de ponerse con nosotros otra vez. Bienvenida, Juanita. Sí, muchas gracias. Y si Dios quiere, mañana nos vemos, Juanita, ¿sale? Sí, primero Dios, es a las 8, ¿verdad? A las 8, Juanita, aquí. Yo pensé que a las 9. No, igual a las 8 seguimos, Juanita. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, Margarita y Marta y Graciela. Y mañana nos vemos, si Dios quiere, para continuar. Y ahorita inmediatamente les voy a poner ahí el material para que ya lo tengan ustedes por si lo gustan imprimir. Muchas gracias. Gracias.
Tengan buen día, que Dios las bendiga. Hasta Igualmente. mañana, primero Dios. Gracias, igualmente.